Hola a todos, soy María Gómez Silva, bienvenidos a la revista Inversión. Hoy está con nosotros Ralph Feller, que es director general de BNY Mellon para Iberia y Latam. ¿Qué tal, Ralph? ¿Qué tal, María? Me encanta de verte otra vez. Sí, hoy estás con nosotros para hablar de un tema que es muy interesante y que en España quizás es un poco desconocido, que son los bonos municipales. Y de hecho vuestra casa tiene un fondo de esta tipología. La primera pregunta que te quería hacer era que nos explicaras un poco qué son esto de los bonos municipales. Sí, es la pregunta que estamos recibiendo mucho, porque hemos visto bastante interés en estos últimos 2 años en este producto y parece un poco alienígena, ¿no?, para inversores en Europa, pero no es tan complicado. O sea, básicamente estamos hablando de un activo que realmente lo que es la forma en Estados Unidos que las ciudades, los municipios, los condados y en general los municipios invierten y se financian sus proyectos de infraestructuras. O sea, no es más que eso. Realmente es un activo que si nosotros estamos en Estados Unidos, casi todo el mundo lo tiene en sus carteras. Es un activo muy estructural y muy antiguo. De hecho, el primer bono municipal se emitió en 1812. O sea, para poner eso en contexto, es 10 años antes que el primer bono del gobierno americano. Y eso fue por parte de Nueva York para financiar el canal de Estados Unidos. Entonces es un activo muy estructural en Estados Unidos, muy antiguo, es enorme, son casi $4 billones de tamaño, que también, para ponerlo en contexto, es más grande que deuda emergente. Y entonces en Estados Unidos se utiliza mucho como un activo de refugio. Entonces es un activo que para nosotros es nuevo, que estamos empezando a buscar soluciones en renta fija fuera de lo normal, de lo que normalmente estamos acostumbrados a utilizar, y esta es una de las formas que estamos viendo esa solución para renta fija. ¿Y qué aporta esto a la cartera de un inversor? Sí, para un inversor en Europa te puede ofrecer varias cosas. Lo primero es rentabilidad. Entonces, el TIR actual en el fondo es alrededor de 2%. Entonces, cuando comparas eso con, por ejemplo, el Bund, que están TIRs negativos, o con crédito, es muy interesante. Entonces, primero tienes una rentabilidad interesante. Segundo, esa rentabilidad no es sacrificando calidad, porque la calidad media del activo es AA+. O sea, tienes una calidad alta, con una rentabilidad, también con seguridad que va con esa calidad, porque creo que desde los años 80 los impagos están alrededor de unos 10 puntos básicos. Cuando comparas eso con crédito global, que es unos 200 puntos básicos, es muy interesante. Y finalmente, para un inversor en Europa, ofrece descorrelación con el resto de su cartera de renta fija. Entonces, tiene varios factores que son realmente muy, muy interesantes. Y finalmente, y esto por un lado, con todo este interés en temáticos que estamos viendo ahora mismo, este fondo, este tipo de activo, al final, no es otra cosa que una forma de invertir en la temática de infraestructuras en Estados Unidos, pero con riesgos y volatilidades de renta fija. Entonces, también ofrece esa parte para la parte temática. Lo ha mencionado, ¿no? Invierte en este tipo de activos en renta fija. ¿En qué tipo de proyectos se están financiando con estos bonos? Sí, o sea, realmente lo que quizás son 4 bloques, ¿no?, de inversión cuando estamos mirando el tema de infraestructuras que se financian. Primero es la parte de transportes, y eso podría ser puertos, aeropuertos, peajes, túneles, puentes, etcétera. Y eso es muy variado porque cada municipio, ciudad, condado está haciendo su propia financiación para sus propios puentes, etc. Tienes la parte de energía, que sería, por ejemplo, distribución de electricidad, de gas natural. Entonces, la implementación de fábricas o de parques eólicos, de renovables ahora mismo, que es una parte muy interesante del paquete de infraestructuras de Biden, que es para intentar crecer a través de infraestructuras. Claramente esto sería un beneficiario de eso. Tienes lo que ellos llaman infraestructura social, que sería hospitales, centros deportivos, centros educativos, o sea, universidades, colegios, etc. Y finalmente el cuarto bloque es todo lo que es alrededor de tratamiento de agua. Residuos potable, fecales, etc. Tipos de tratamientos de agua en ese contexto.
Que además en Estados Unidos hay mucha necesidad de inversión, ¿no?, en el agua, que la red está muy vieja, tengo entendido. Totalmente. De hecho, creo que el análisis ha hecho que, si no me acuerdo mal, como 50% de los puentes necesitan algún tipo de ayuda, de algún tipo de reforma. También un 70% de las infraestructuras de aeropuertos, que son todos muy en el chapado antiguo, digamos, carreteras lo mismo, y como tú dices, tratamiento de agua. Entonces hay una necesidad enorme de inversión en infraestructuras y en parte los planes de Biden ayudan en ese contexto. ¿Y qué horizonte temporal tienen este tipo de bonos? Cuando se piensa en un fondo así, ¿a qué horizonte temporal hay que pensar? Bueno, primero los proyectos subyacentes claramente son más a largo plazo. Son proyectos que tienen duraciones largas. Lo que pasa cuando miramos fondos de inversión como parte de cómo invertimos en fondos, y eso no es solo para este tipo de activo, sino como cualquiera, tenemos que tener un horizonte temporal un poco más largo, porque normalmente lo que encuentras es que el gestor del fondo está buscando, a través de todo su análisis fundamental, ideas para invertir a medio y largo plazo. Entonces, cuando tú encuentras momentos de volatilidad en el corto plazo, no podemos utilizar fondos de inversión, o no deberíamos de utilizarlos como si fuesen acciones, porque estás chocando en esa idea de hay miedo en el mercado, voy a sacar el dinero, pero eso es normalmente cuando el gestor está viendo oportunidad de entrada muchas veces. Entonces, la idea de inversión en fondos en general tiene que ser más a largo plazo. Y eso es lo mismo con este fondo como con cualquier otro. Y en este contexto actual, ¿no?, lo ha mencionado también, con los tipos de interés tan bajos, la deuda ofreciendo rentabilidades negativas, la deuda soberana, ¿es interesante invertir esto en este momento preciso? Sí, bueno, es buena pregunta, porque hay dos lados, ¿no? Todo lo que dije antes, lo que ofrece este activo, descoración, rentabilidad, seguridad, etcétera, eso debería formar parte de la cartera en el medio y largo plazo. O sea, si estás ofreciendo esas características, tienen que ser interesantes. Sí, no solo para el momento actual. Eso es, no solo para el momento actual. Pero respondiendo a la pregunta de por qué ahora, pues por varias cosas que ofrece este activo al inversor americano y también para el inversor internacional, es un activo que típicamente lo hace bastante bien dentro de lo que es renta fija en dos entornos en particular. Subidas de tipos y subidas de impuestos. Y eso es porque para el inversor americano hay una parte muy grande de este universo que es libre de impuestos para ellos. Entonces, cuando hay presión de inflación, o subidas de tipos o subidas de impuestos, es un activo que recibe bastantes flujos, y eso también fuera de Estados Unidos nos puede beneficiar. Entonces, resumen, como parte de una cartera de renta fija estructural, puede ofrecer ciertas características que son interesantes. Y actualmente, en un entorno con todo este run del mercado sobre inflación, ofrece ciertas características que podrían ser de protección en ese entorno en particular actualmente. Esas son las ventajas, pero vamos a hablar un poco de las desventajas o los riesgos que podría tener. ¿Hay algún riesgo asociado a este tipo en concreto de fondo? Sí, yo creo que sí. O sea, hay dos, yo destacaría dos. Uno es simplemente que estamos hablando de un activo nuevo para inversores en Europa. Entonces, la falta de conocimiento en sí es un riesgo, porque puede hacer que actuemos de forma distinto a lo que podía ser beneficioso para este tipo de activo. Entonces, pero mi labor y la labor de mis compañeros de BNY Mellon es educar al cliente institucional y final sobre por qué este activo puede ser interesante. Y el otro gran riesgo, yo diría, y es un riesgo entre comillas, y eso es porque el inversor típico en Estados Unidos, o sea, más del 70% de este activo, lo invierte el cliente final para sus carteras. Y eso implica que, aunque normalmente tiene una volatilidad bastante reducida, hay momentos cuando esa volatilidad se dispara muchísimo. Y normalmente no es porque el activo en sí es el enfoque de miedo, es porque el inversor final está sacando su dinero de inversión para meterlo bajo el colchón. Y en ese contexto sufre este fondo y este activo más que el fondo, más disparates en temas de volatilidad. Lo que hay que decir también, y por qué dije es entre comillas, porque suele ser de los primeros activos que recibe flujos de nuevo. Entonces, esto es un activo que realmente tiene recuperación en formato V, si miramos en la historia por lo menos. Y normalmente ese punto de volatilidad puede ser un muy buen punto de entrada, porque la recuperación suele ser incluso más fuerte que la caída.
Para saber identificar, ¿no?, esos puntos de entrada hace falta tener un equipo gestor, ¿no?, que sepa qué trayectoria tiene el equipo gestor del fondo. Sí, entonces el fondo en sí lleva desde 2017, entonces lleva ya tiempo y el fondo tiene ya más de $1.000 millones de tamaño, entonces es un fondo grande y piensa que este es un fondo particularmente expuesto para cliente internacional, está hecho para cliente internacional, entonces ese dinero es de fuera de Estados Unidos. Pero la gestora detrás llevan desde 1933 invirtiendo en bonos municipales. Gestionan unos $24.000 millones en bonos municipales. Y BNY Mellon es de las entidades más grandes del mundo mirando este activo. Gestionamos más de $50.000 millones en bonos municipales. Para poner el contexto, la trayectoria y de hecho el equipo de gestión de este fondo no llevan desde 1933, pero la media de experiencia es 20 años, muy especializado en este mercado. Pues muchísimas gracias, Raf, por habernos dado estas pinceladas sobre este fondo tan interesante que además puede ser una alternativa, ¿no?, para esos inversores, pues que ya sabemos cómo es el inversor español, un poco más conservador, etcétera. Y muchas gracias de nuevo por haber estado aquí. Como siempre a ti, María, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos escuchado y por seguir los contenidos en streaming de la revista Inversión. Hasta otra.